Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. IQ presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101. Yo soy Abigail Martínez y me da mucho gusto estar una semana más platicando con ustedes de los temas políticos de mayor interés para nuestro país. Esta semana la gran noticia fue el atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, que apenas pasó hace unos días. Y pues tenemos que hablar de esto porque es un tema grave y como urgía hablar de ello, invitamos a nuestro especialista de cabecera en temas de seguridad, el doctor Juan Salgado. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? Muchas gracias. Saludos y saludos a la audiencia. Muchísimas gracias, Juan. Oye, pues la verdad es que muy impresionante lo que vimos. Yo no había visto algo así en la Ciudad de México desde hace mucho tiempo. Entiendo que en antaño el tema de los atentados había sido bastante popular, pero recuerdo que yo era muy chica, no había visto algo de esta magnitud tan recientemente y menos en una zona pues como las lomas de Chapultepec, que pues siempre ha sido muy protegida y muy segura, ¿no? Según esto, la gente que vive ahí está en una de las partes más exclusivas y más cuidadas del país, no solamente la ciudad. La verdad es que sí me llama muchísimo la atención. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones al enterarte de esto? Claro, bueno, para empezar, pues bueno, tengo una relación, conozco al jefe Harfuch y pues bueno, eso pues me impresionó mucho. Es un policía que desde que estuvo en Policía Federal ha sido pues siempre un gran profesional, siempre se ha esforzado mucho por hacer un buen trabajo, fue mi alumno y la verdad es que pues sí me impactó muchísimo saber desde la madrugada, pues estaba yo leyendo el periódico muy temprano justamente cuando salió la noticia y pues sí, fue algo muy impactante en términos personales, pero ya viendo la información pues fue algo todavía más serio en términos políticos, simbólicos, sobre todo porque no lo podemos ver como un hecho aislado. Es decir, tenemos fenómenos que vienen desde la captura y pronta liberación de Ovidio Guzmán, tenemos los atentados también, emboscadas que ha habido en Aguililla, en Uruapan, en Iguala, tenemos también el caso del juez en Colima que fue asesinado junto a su esposa. Tenemos pues los bloqueos, los incendios y todos los disturbios que hubo en Guanajuato hace unos días. Y en medio de todo esto sucede este acontecimiento y pues bueno, es parte, digamos, de un salto muy lamentable hacia el vacío que estamos dando en materia de narcoterrorismo. El narcoterrorismo precisamente lo que busca es dejar estos mensajes simbólicos fuertes en los cuales, pues bueno, hay advertencias muy claras. El secretario de Seguridad, Durazo, hoy en la mañana hizo una declaración que me parece que no solo se quedó corta, sino que fue incluso desatinada, porque lo que nos decía Durazo era principalmente que se trata de un ataque al Estado de Derecho, pero no de un ataque al Estado mexicano. En el momento en el que están atacando una institución, en el momento que están atacando a la más alta autoridad de seguridad pública en la Ciudad de México, pues es un ataque al Estado mexicano y como tal, pues deberían estar todas las alarmas encendidas en Los Pinos. También el presidente en su conferencia matutina el día de hoy, pues trató de minimizar el hecho, lo cual pues es muy grave. Y básicamente lo que dijo la doctora Sheinbaum, pues fue repetir el tuit que alcanzó a enviar el jefe Harfuch ya estando en el hospital, diciendo que atribuía al cártel Jalisco Nueva Generación el ataque. Entonces, pues me parece que es grave porque se enmarca en un entorno de recrudecimiento de la violencia por parte de la delincuencia organizada en México, un tipo de violencia para la que en México no hemos estado preparados, pero algo que me preocupó mucho también de la declaración del secretario de Seguridad fue que señaló que desde hace una semana tenían inteligencia, tenían información concreta de que al menos 10 personas, altos funcionarios, estaban amenazados por la delincuencia organizada. Entonces, si tienen esta información, si tienen esos datos, pues lo más prudente es proteger a nuestros funcionarios que están
pues en estos cargos, que de por sí arriesgan su vida en muchas situaciones, pues sabiendo que hay este tipo de amenazas de la delincuencia organizada, pues se tienen que tomar acciones muy contundentes. Entonces, pues sí fue algo verdaderamente serio. A mí me llamó mucho la atención, en cuanto lo vi me acordé pues una de las últimas pláticas que tuvimos donde decías justamente de estos actos de narcoterrorismo y que creo que justamente es un mensaje obviamente para las autoridades, pero yo creo que también para las personas y como decías, aunado a lo de Culiacán, aunado a lo de Guanajuato, pues básicamente te dicen pues que si las autoridades se pueden proteger, los ciudadanos estamos en la indefensión absoluta, ¿no? ¿Tú cómo ves la situación para la ciudad? O sea, porque de por sí ya se sabía que estas cosas no eran tan sangrientas o tan escandalosas, pero que hay una violencia muy arraigada ya, que hay mucha extorsión en los negocios de la Ciudad de México. ¿Tú cómo ves esta situación para la ciudad? O sea, claro, a mí me parece que estamos tomando un rumbo terrible. Sí, por supuesto. Bueno, en principio ayer hubo una declaración por parte del gobierno de la Ciudad de México en la cual se habló de la identificación de 13 células delictivas o 13 grupos delictivos que están operando en la Ciudad de México. Entonces también, hay una hipótesis que viene principalmente de Omar García Harfuch, quien atribuyó el incidente hacia la delincuencia organizada. Sin embargo, pues hay una cantidad de fenómenos que pueden llevar a pensar que también pues, fue algo que pudo haber sido originado por algún grupo de la Ciudad de México. Pues está, bueno, la Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac, es decir, hay distintos grupos en la Ciudad de México que son pues bastante poderosos, algunos conectados con grupos de delincuencia organizada nacionales y transnacionales. Y en ese sentido, pues sí hubo una declaración el día anterior y puede estar relacionado. También hubo una captura de una integrante del cártel de Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México, pero aún así no es suficientemente contundente, digamos, para esto. El mensaje para la ciudadanía es precisamente la generación de terrores, es muy claro, nadie está a salvo. La calle más vigilada de México, la calle más emblemática de la Ciudad de México, esta calle que construyó el emperador Maximiliano para llegar de su castillo en Chapultepec hacia el Palacio Nacional y el centro, y que pues se adornó mucho con el porfiriato. En esta calle sucedió, en esta zona residencial tan importante, y además, hay que decirlo, a unos 200, 300 metros de las principales embajadas en México. Entonces, esta mañana, pues tuvimos a todas las cancillerías del mundo con notas de sus embajadores diciendo, pues en nuestra sede diplomática, a unos metros, acribillaron y emboscaron a las principales autoridades de seguridad pública de la Ciudad de México. Es decir, son mensajes que las embajadas, que las cancillerías están acostumbrados a recibirlas de Afganistán, de Irak, de Pakistán, pero ahora pues México está en ese tipo de notas. Entonces tampoco es casualidad que lo hayan hecho ahí precisamente en Reforma, porque esto adquiere también una dimensión internacional. Un atentado de este tipo, si vemos cómo terminó de baleada la camioneta, el tipo de armas que utilizaron, pues obviamente da un mensaje también a la comunidad internacional. El mensaje es, nadie está a salvo. Los ciudadanos, pues lo resentimos más porque tenemos menos medios para protegernos, no podemos pagar guardaespaldas, no tenemos tantas medidas de seguridad a nuestro alcance, pero también para la comunidad internacional en México, pues es un mensaje muy fuerte, porque lo hicieron las puertas de sus casas, literalmente. Hay incluso, pues, testimonios y videos de balas que entraron en algunas casas de las Lomas durante el tiroteo, e incluso pues una mujer que era vendedora ambulante que también murió lamentablemente en medio del fuego cruzado. Entonces pues se trata de una situación en la cual se buscó generar terror y se consiguió efectivamente. Otro punto importante es el tipo de armas que se utilizaron. Encontraron entre las armas decomisadas una Barrett, que es un arma que requiere por lo menos unos 500 metros para poder ser utilizada. Es decir, no es un arma de rango corto, no es un arma que se pueda usar por un sicario en un vehículo en movimiento como ellos lo hicieron. Entonces, aquí esto pues abre muchas dudas. No es obviamente una investigación en curso, una investigación muy compleja, con
me parece que resguardaron bien la escena, que hay muchos indicios para que se puedan convertir en evidencia, pero pues lo que deja ver esto es que quienes iban o eran muy inexpertos, lo cual podría llevarnos a pensar que tal vez eran hasta pandillas de la Ciudad de México, pero también porque ellos sabrían de tener una Barrett. Una Barrett es un tipo de armamento que sí tiene el cártel de Jalisco Nueva Generación, pero ¿por qué un sicario experimentado que sabe que no la puede usar le está llevando consigo a, a un atentado, sabiendo que si activa la Barrett a esa distancia se va a dañar a sí mismo? Realmente pues es un tema muy, muy extraño, o eran muy experimentados o realmente querían dejarles el arma y amedrentar, es decir, cuídense por lo que viene. Por otra parte, pues también tenían armas AR-15, pues es un armamento de uso exclusivo del ejército, son armas largas, y pues realmente es lamentable pues todo lo que hay detrás, ¿no? Dónde las adquirieron, cómo es posible que en la Ciudad de México, en esa zona, tengamos pues este tipo de actividades, un camión de redilas que entra con un grupo de sicarios y que en un lugar donde hay tantas cámaras de videovigilancia. También se dice que el C5 de la Ciudad de México tenía imágenes y que no alertó a tiempo de lo que estaba sucediendo. Es decir, una serie de irregularidades, pero bueno, eso deja ver que o probablemente eran un grupo que improvisó, o era el cártel de Jalisco Nueva Generación, que esos no fallan, pero lo que querían era dar una advertencia. Y en ese sentido, pues dieron una advertencia horrible y muy cobarde. Sí, claro, con lo que todos amanecimos, la verdad es que sí fue escalofriante, por decirlo menos. A mí me quedan muchas dudas sobre el atentado. Digo, yo creo que gran parte de por qué tengo estas dudas es porque no soy una experta en seguridad, pero, por ejemplo, me llama mucho la atención que era nada más la camioneta. El secretario no se supone que traen camionetas con escoltas, se le atravesaron de la nada o detuvieron ahí el tráfico un rato en lo que él llegaba. No se supone que los conductores están entrenados para eso. Digo, ahí estaban en un camellón, pero era un camellón relativamente pequeño que pues con una camioneta me parece que era fácil brincárselo o echarse en reversa, o sea, no sé, la verdad es que me extraña mucho que siendo como el grupo, pues, literalmente de expertos policiales que se supone que se dedican a esto, podamos ver un atentado tan atroz, porque, o sea, la camioneta quedó en cascarón, básicamente. Sí, aquí lo que se ve, bueno, lamentablemente perdieron la vida dos escoltas en el atentado, que pues evidentemente estaban tratando de defender y defendieron a su jefe, al secretario de Seguridad. Sí hay, pues en ese sentido, eh, pues algunos indicios de falta de habilidad y de pericia por parte de los escoltas, hay que decirlo. Sobre todo para poder reaccionar frente a un tirador en activo, que era el caso que tenían enfrente, y también para poder actuar en un protocolo de contraemboscada, que también pues es un procedimiento muy técnico, muy específico y que requiere de capacitación sumamente especializada para poder llevarlo a cabo. Entonces, pues esto deja al desnudo pues la realidad de quienes están protegiendo a nuestros funcionarios públicos, que son policías que han recibido la misma formación que el resto de sus compañeros, que los comisionan para cuidar a un funcionario público y para estar a cargo, digamos, de su seguridad, pero no reciben esta capacitación tan especializada, tan técnica que es necesaria. De hecho, es capacitación para la que no hay muchas posibilidades en México. Escoltas profesionales se tienen que formar en Estados Unidos, en Israel, o traer a los instructores de esos países para formarse, para que los formen acá. Desafortunadamente, pues quedó claro que había pues una falta de capacidad de respuesta de parte del Estado. También el secretario Durazo fue muy enfático en decir, la delincuencia organizada no tiene más capacidad que el Estado mexicano, no estamos rebasados. Sin embargo, en este momento el mensaje que dejaron fue muy claro, que sí tienen más capacidad de fuego y que se escaparon. Básicamente agarraron a 11, 12, pero de todas formas, pues, digamos, el mensaje de terror que querían dejar, lo dejaron. Y en ese sentido, pues, sí queda en evidencia, pues, esta falta de preparación, pero también queda en evidencia la falta de conexión entre la inteligencia
y la operación policial. Es decir, tenemos inteligencia que se genera a partir de distintos medios, tenemos a la DEA de Estados Unidos trabajando en colaboración con las instituciones de seguridad y justicia mexicana en programas de generación de información e inteligencia en los cuales pues la DEA tiene unas unidades de información sensible, le llaman, y estas unidades pues se conectan con el gobierno mexicano para comunicarles a partir de infiltrados principalmente en organizaciones delictivas qué movimientos van a suceder en términos de operaciones de la delincuencia organizada, pero pues no sé qué es lo que falló. Si tienen si tienen el apoyo de Estados Unidos, si tienen pues a grupos nacionales también encargados de inteligencia, ¿cómo es posible que no se haya comunicado algo de esta magnitud? Sobre todo cuando ya tenían una advertencia de que estaban en la mira un grupo de funcionarios de alto nivel por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, no tenemos claridad en este momento de quién perpetró el atentado. Se asume que es el Cártel Jalisco Nueva Generación, sin embargo es una investigación abierta. Hay varios procesos que la hacen complicada también por el tipo de armas, el tipo de parque que se utilizó, por la decisión de hacerlo también en ese lugar que es tan emblemático. Y con respecto a la emboscada, bueno, pues en realidad sí era un punto difícil porque el Camellón tiene árboles, entonces tampoco era tan fácil moverse. Le cerraron por atrás el movimiento al vehículo y pues la verdad es que pues no les quedó más que enfrentar el fuego que tenían enfrente. Sí deja mucho, como dices tú, de reflexionar y de tomar acción sobre la manera en la que debe ir acompañado un vehículo de una autoridad de este calibre. Y además, pues es un mensaje muy importante para todas las autoridades de seguridad que tienen que cuidarse porque estamos en un entorno distinto de la guerra contra el narcotráfico, porque no hay otra manera de verlo, es una guerra. Desafortunadamente, con lo que pasó en Guanajuato, pues el presidente reaccionó pues de una manera muy, muy tibia, por decirlo de alguna manera, pero lo que les dijo fue que invitaba a reflexionar a los delincuentes de Guanajuato para que ya no hicieran eso. Entonces, pues realmente eso es para dar risa a las personas que están delinquiendo y pues no tenemos una respuesta contundente. Entonces, si ya está militarizado el país, si ya tenemos toda esta fuerza de reacción, pues tenemos que complementarla con inteligencia para que pueda servir. Ahorita decías algo que me llamó mucho la atención, el cuestionamiento pues, de cómo se están protegiendo las autoridades. Y más allá de la capacitación, que por supuesto es un tema crucial, me preocupa mucho este discurso de austeridad, ¿no? Donde se les retiró como este apoyo. En particular, pues el presidente, que ya ni siquiera tiene al Estado Mayor Presidencial, ni siquiera estoy segura de que lo acompañen policías a sus giras. Tengo entendido que tiene este acompañamiento de su oficina de como asistencia más que un cuerpo de seguridad. ¿Deberíamos estar preocupados por el presidente? Sí, por supuesto. Yo creo que el primero que se tendría que preocupar por él mismo es el presidente. Es decir, tendría que limitar mucho más su contacto con la ciudadanía. Tendría también que repensar la manera en la cual resguarda su seguridad a partir de elementos, pues ya sea castrenses o de su confianza, para que puedan protegerle cuando sale, que eso está además un presidente que sale mucho, es un presidente muy activo, que está en varias partes. Entonces, pues sí tiene que repensar su estrategia de seguridad personal y al mismo tiempo tiene que planearse y formar a un grupo de especialistas, de policías especializados, para formarlos como personal de custodia, como personal digamos, de resguardo para funcionarios públicos, y se tiene que asignar a los funcionarios públicos más importantes en materia de seguridad, los que están más alto en la jerarquía, pues este grupo de escoltas que deben tener preparación profesional. No se trata nada más de un policía que se comisiona para ser escolta, si tiene que realmente que tener toda esta capacitación, también debe tener los requisitos en términos de agilidad, condición física, etcétera, que es muy importante. Y esa era la diferencia y digamos, el valor agregado del Estado Mayor Presidencial, que eran pues un grupo de élite preparado específicamente
para poder proteger al presidente y a otras figuras de primer nivel. Entonces se tiene que repensar esto, se tiene que repensar de manera mucho más amplia para tener una estrategia de protección a todos los funcionarios de primer nivel por lo pronto. Pero también se tiene que pensar en una estrategia más amplia y más comprensiva de combate a la delincuencia organizada. Es decir, es evidente, esto nos deja ver también que no está funcionando la estrategia de combate a la delincuencia organizada. De pronto sale el secretario y dice que esto sucedió porque la delincuencia organizada está siendo abatida y sintieron mucha presión. Realmente, cuando la delincuencia organizada siente presión, se alteran los precios de la droga en Estados Unidos. Es decir, si estuviéramos haciendo una terrible presión por parte de las autoridades federales a la delincuencia organizada, a los narcotraficantes, la droga habría subido de precio en la calle en Estados Unidos y no ha subido de precio. ¿Qué significa? Que siendo un mercado inelástico, siguen manteniendo su nivel de ganancias a pesar de lo que les hagan, entonces no los están golpeando. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es buscar una estrategia que le dé al clavo, que me parece que la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT ha hecho decomisos y congelamiento de cuentas importantes al Cártel Jalisco Nueva Generación. Eso es un camino muy bueno. Se tiene que seguir, se tiene que profundizar, porque se tiene que atacar en donde les duele, que es en la parte financiera. Y más que la parte financiera, también la parte económica. Todos estos negocios que lavan, que blanquean dinero, pues necesitan también ser ubicados y fiscalizados y castigados. Entonces, con una estrategia que sí comprenda un fuerte elemento de ataque hacia la delincuencia organizada, pero al mismo tiempo con investigación en lavado de dinero, en inteligencia financiera, que pueda, digamos, tener un esquema integral de combate a la delincuencia organizada, porque lo que estamos viendo actualmente no es porque estén asustados y se sientan acorralados, es más bien porque están haciendo una demostración extenuante de poder. Qué fuerte, Juan. Ya estaba preocupada y ahora estoy un poquito más preocupada. Juan, ¿te parece? Hacemos una pequeña pausa. Ahorita regresamos para seguir platicando este tema. Claro que sí, por supuesto. No se vayan, estamos platicando con el doctor Juan Salgado, especialista en seguridad, sobre el atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Regresamos en un momento. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos. Si hay una cosa que aprendimos durante esta pandemia es que el mundo no será el mismo después del COVID-19. Este virus llegó para quedarse un buen rato y puso de cabeza un montón de cosas que dábamos por sentado. Y más vale que nos acostumbremos porque esto va para largo. La fundación de Bill Gates pronostica que el desarrollo de una vacuna funcional podría tardar entre 9 meses y 2 años. Las líneas aéreas afirman que no recuperarán el mismo volumen de ventas sino hasta 2022. Entonces, ¿qué va a pasar en este tiempo? Mucha gente está preocupada por su salud y con sobrada razón. Si puedes, quédate en casa y cuida a las personas vulnerables. Pero muchos también están preocupados por sus ingresos. El mundo en 2020 tendrá menos dinero circulando, mucho menos. Trabajos como el de los meseros, guías de turistas y agentes de viajes no van a repuntar en por lo menos 2 años. Así es que este es el mejor momento en invertir en tu educación.
Hoy más que nunca se necesita gente que pueda generar valor rápido, gente con habilidades digitales, que sepa editar y producir videos, gente que pueda armar un webinar, analizar datos o hacer una campaña completa de marketing digital. Necesitamos a más gente con habilidades de internet y a más especialistas en tecnologías de la información. Con niveles de desempleo sin precedentes, hoy es el momento para reinventarte y crear tu propio trabajo. Si hay algo que aprender del COVID-19 es que necesitamos a más gente interesada en ciencia y tecnología, en medicina y en la enseñanza. Gente que entienda cómo funciona el software, los datos y cómo generar una buena experiencia de usuario. En Purple Cow y Códice queremos ayudarte a que formes parte de una nueva generación de profesionistas digitales. Hoy es el mejor momento para invertir en una habilidad digital y reinventar tu carrera. Así es que, ¿qué esperas? Entra a purplecow.mx para saber más sobre nuestras clases de programación para todas las edades. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. Ya estamos de regreso, estamos platicando con el doctor Juan Salgado sobre temas de seguridad a la luz del atentado que sufrió el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Juan, te comentaba que tengo muchas dudas todavía, está muy fresco el evento. Me llamó mucho la atención que justamente cuando Claudia Sheinbaum está dando su conferencia de prensa y que está tratando de ser muy cautelosa con no decir, no adjudicar el ataque a nadie, no dar mayores indicios de si había sospechas de alguien, etcétera, el secretario lanza este tuit acusando al cártel Jalisco Nueva Generación. No me queda muy clara cuál es la lógica de hacerlo público. Esto no abona justamente al terror que tú decías y como a que ellos mismos le den este estatus a esta organización o incluso puede llegar a entorpecer la investigación. Sí, yo creo que puede haber un sesgo en la investigación, es decir, porque si hay un señalamiento tan claro al cártel Jalisco Nueva Generación y además, pues, si, digamos, ya se toma por un hecho que fueron ellos, pues obviamente esto tiene incidencia porque es una inercia mediática muy fuerte sobre la Fiscalía y sobre todas las personas involucradas en el proceso de investigación. Entonces, definitivamente, pues sí es algo que genera un sesgo. Y además, pues bueno, hay mucho interés, no solo en México, sino en Estados Unidos, por combatir al cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades de seguridad de Estados Unidos han presionado mucho al gobierno mexicano para que pueda combatirlo y pues coincide con que el día de hoy iniciaron dos operativos muy importantes. El operativo Agave Azul, que es un operativo especialmente dirigido de manera muy quirúrgica en Jalisco, para tratar de diezmar las capacidades operativas del cártel Jalisco Nueva Generación. Y al mismo tiempo también está en marcha el operativo Python, que es un operativo pues de más amplio alcance, pero que también afecta los intereses y afecta la operación del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, teniendo la convergencia de estos dos operativos, parecería lógico tener pues una respuesta de este tipo del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, es un cártel que se ha caracterizado por atacar al Estado de manera directa. Es decir, hemos visto emboscadas del cártel Jalisco Nueva Generación a policías, precisamente en Jalisco. Hace unos meses, pues hubo una emboscada terrible en la que murieron en la barca, me parece, en la que murieron muchos policías. Y tienen este estilo de operación. También lo que hicieron con el juez en Colima y con su esposa, que los mataron en su casa frente a sus dos hijas, pues es un mensaje muy fuerte, un ataque contra el Poder Judicial, que es un ataque contra el Estado. Entonces realmente es un cártel que sí le declara la guerra al Estado, que sí mira de frente al Estado y que sí, digamos, avanza en esta forma casi bélica de enfrentar al poder estatal. Dijo dos cosas el secretario Durazo en la mañana. En primer lugar, dijo que es algo que ya habíamos señalado, que realmente no hay un poder más grande de parte de la delincuencia organizada, que el Estado es más fuerte. Sin embargo, pues vemos que en varias ocasiones el Estado pues, ha perdido frente a la delincuencia organizada. Pero más allá de eso, también dijo que él consideraba que el ataque era un ataque al Estado de Derecho, pero no al Estado mexicano. Y ahí sí tenemos un problema, porque sí es un ataque al Estado mexicano. Si está
intentando asesinar al jefe de la policía de la Ciudad de México, es una institución de Estado. Y hacerlo además en la zona de embajadas, y vamos, pues enfrentar de esa manera al Estado mexicano frontal con armas, pues realmente pues no hay otra manera de verlo como un ataque al Estado mexicano. Juan, ya son muchos, como tú mencionabas, ya son muchos eventos, ¿no? Desde Culiacán, que fue una vergüenza, lo del juez, lo que vimos hace poquito en Sinaloa, después en Guanajuato. Estamos perdiendo la guerra contra el narcotráfico. O sea, ¿qué es lo que podemos esperar? O sea, porque a mí esto me parece una escalada, no sé a ti. Sí, definitivamente hay una escalada, y sobre todo, si lo pensamos en términos de gobernabilidad democrática, ¿qué tanto está el Estado mexicano siendo capaz de ejercer funciones estatales, valga la redundancia, y de tener competencias de gobernabilidad sobre el territorio? Es decir, hay territorios en el país que realmente no están bajo el control del gobierno. Tenemos zonas en la Huasteca, tenemos zonas en Tamaulipas, tenemos zonas en Michoacán, tenemos zonas en Guerrero, y por supuesto en Jalisco, donde la autoridad no puede ni entrar. Entonces, sí estamos perdiendo, y literalmente estamos perdiendo terreno. Nos estamos yendo hacia atrás ante un poder que parece indomable de la delincuencia organizada. Y lo que más me preocupa, pues, es que la principal función del Estado, una de las principales características del Estado, es el control territorial. Si estamos perdiendo eso, pues realmente estamos ante una crisis de Estado. Y realmente tendríamos que repensar, cuando nos ofendemos tanto de que nos digan Estado fallido, etcétera, pues tendríamos que pensar si lo somos o no lo somos, siendo autocríticos y siendo realistas. Es horrible que nos digan eso en el extranjero, pero si pensamos, ¿cuántos presidentes municipales han muerto? ¿Cuántos candidatos a presidente municipal han muerto? Y es decir, ¿quién controla las elecciones municipales? En algunos lugares las controlan los pueblos indígenas, en Oaxaca, en Chiapas, en partes de Guerrero. En otros lugares las controlan los delincuentes, pero realmente no es la autoridad la que controla las elecciones municipales. Tenemos a candidatos, cantidad de candidatos en Tierra Caliente de Michoacán, Tierra Caliente de Guerrero, Tierra Caliente del Estado de México, que son nombrados directamente por la delincuencia organizada o son narcotraficantes, candidatos a gobiernos municipales que ahuyentan, amedrentan o mantienen con un muy bajo perfil a los otros candidatos, asegurándose de que van a ganar ellos. Entonces, si tenemos este mal de origen, en el cual tenemos un Estado penetrado por la delincuencia organizada desde sus raíces, desde el municipio, y que va, por supuesto, más para arriba, entonces, pues es muy difícil pensar en la posibilidad de poder combatir a la delincuencia organizada teniendo este embate de la delincuencia organizada dentro del mismo aparato estatal. Juan, ahorita con toda la información que ha salido sobre este atentado, también mencionaron algunas fuentes que la amenaza del Cártel Jalisco Nueva Generación no había sido solamente para el secretario de Seguridad, sino para otros miembros del gabinete, Santiago Nieto, Marcelo Ebrard, el propio Alfonso Durazo. ¿Tú crees que vamos a seguir viendo este tipo de eventos? Bueno, dependerá mucho de la respuesta. La respuesta debe ser contundente y debe prevalecer la legitimidad del Estado frente a este tipo de amenazas, y tiene que ser una respuesta de fuerza, porque recordemos, y obviamente no es ningún modelo a seguir, pero recordemos lo que pasó cuando derrumbaron las Torres Gemelas un grupo de terroristas en Estados Unidos. Pues la respuesta fue terrible, y por supuesto que no estoy de acuerdo en lo que se hizo, pero se aplicó la fuerza. Y haciéndolo de una manera responsable, respetando los derechos civiles y siguiendo el debido proceso, tiene que ser una respuesta de Estado que sea contundente. Es decir, de nada nos va a servir que tengan a 12 personas detenidas, que las torturen y que obtengan confesiones bajo tortura y que, digamos, rompan la ley para tratar de aplicar la ley. Eso es lo que ha pasado y sigue pasando en México. De hecho, detuvieron a la mamá del Marro, de este narcotraficante, una señora de más de 80 años, y actualmente, pues, a partir de una filtración que hubo de un audio que tomó un elemento militar y que se la pasó al abogado de este señor,
pues tiene ya el abogado del Marro pues una grabación de cómo torturaron a esta señora de más de 80 años, que es terrible, y cómo también golpearon a su hijo frente a ella. Entonces, tenemos un sistema de justicia disfuncional que sigue. Hoy es Día Internacional contra la Tortura, por cierto, y precisamente por eso es importante recordar eso, ¿no? Que la investigación tiene que ser pulcra, que la investigación tiene que ir al fondo del asunto, que tiene que deslindar responsabilidades y que tiene que buscar el objetivo primordial de toda investigación penal, que es hacer justicia. Y realmente que aquellos que lo hicieron, autores intelectuales sobre todo, paguen por este atentado tan atroz. Qué barbaridad. Juan, nos ha llovido en nuestra milpita, estamos atravesando el coronavirus, estamos viendo una crisis económica que no se ha hecho tan evidente porque mucha gente sigue guardada, pero yo creo que todos en nuestros trabajos, con gente que conocemos, hemos visto que han perdido el empleo y además se viene el año electoral. Esto es ahora sí que como dicen los gringos, a recipe for disaster, una bomba molotov esperando en términos de seguridad. Sí, sí lo es. En realidad, no hay una relación directamente proporcional entre pobreza y delincuencia. Sin embargo, sí es claro que cuando tuvimos una crisis entre 2008 y 2010 en México, los incrementos en la delincuencia común fueron tremendos. Es decir, robo a transeúnte, asalto en transporte público, robo a casa habitación, etcétera. Entonces, sí debemos estar preparados para una ola de mayor incidencia delictiva. Tuvimos algunos fenómenos entre marzo y abril de robos a tiendas por parte de grupos medianamente organizados, a veces eran muy espontáneos, a tiendas de autoservicio, a tiendas también tipo mueblerías, con electrodomésticos. No eran robos estrictamente de necesidad, no eran robos de hambre, iban por productos caros y aprovecharon una situación, digamos, extraordinaria para poder hacerlo. Esto se puede repetir, pero lo más recurrente va a ser por robos por hambre. Vamos a tener personas que al perder su fuente de ingreso, porque los cálculos son que muchos de los empleos que se están perdiendo son empleos que no van a regresar. ¿Por qué? Porque cada punto del PIB que perdemos en la economía equivale a aproximadamente 1 millón de empleos. Entonces, si estamos previendo terminar en menos 10 de puntos del PIB este año, pues estamos hablando de unos 10 millones de empleos perdidos. Y para recuperarlos necesitaríamos ir recuperando 1 millón de empleos por punto, más o menos. Entonces, realmente, pues la situación del desempleo va a orillar a muchas personas a delinquir, no por pobres, sino porque tienen necesidad de allegarse de recursos. Y esto, pues bueno, va a traer pues una situación en la cual pues, pues va a haber pues un efecto dominó en términos de incidencia delictiva. ¿Por qué? Porque pues quienes secuestran van a tener otros incentivos para secuestrar, quienes extorsionan pues lo seguirán haciendo. Y todo esto en un entorno de reducción presupuestal. Es decir, se planeaba tener 100,000 elementos para la Guardia Nacional, pero ¿de dónde va a salir el dinero? Ya pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional el presidente, pero todo lo va a dirigir hacia apoyo social y realmente pues no veo de dónde van a salir los fondos para reclutar y completar un cuerpo de 100,000 elementos en la Guardia Nacional. Y no nada más es reclutarlos, se requiere darles formación porque se les paga un sueldo mientras están en el proceso de formación. El proceso de formación es muy caro y también requiere pues de uniformarlos, equiparlos y generar pues bueno una serie de infraestructura, instalaciones. Se necesitan cuarteles de la Guardia Nacional y pues todo eso, después de dilapidar la Policía Federal, pues ha quedado casi en cero. Entonces, el gran reto es que se tiene que hacer todo lo que se tenía que hacer antes, con una situación de delincuencia común y de delincuencia organizada más conflictiva, porque sí hay un empoderamiento muy claro de la delincuencia organizada y se refleja en el número de homicidios que hemos tenido durante la cuarentena. Se pensaba que por estar encerrados íbamos a tener menos delincuencia, sin embargo, pues los homicidios tuvieron un pico entre marzo y abril, cayeron un poco, pero siguen estando muy altos. Seguimos teniendo muchos homicidios, seguimos teniendo zonas del país que están arrasadas por la violencia. Y en ese sentido, pues lo que viene es todavía más complicado, porque viene pues una especie de efecto expansivo de esta paralización económica. Y pues no solo es en México,
Entonces, nuestros socios comerciales también están en crisis y eso nos llevará pues a un escenario pues no solo de recesión, sino realmente de una crisis económica pues sin precedentes en la historia reciente y que tenemos que enfrentar pues con la mejor inteligencia para poder frenar o limitar de alguna manera la incidencia delictiva que viene. Claramente este escenario es bastante preocupante, Juan. Los ciudadanos de a pie, ¿qué podemos hacer? O sea, la verdad es que estos eventos son muy descorazonadores justamente porque te hacen ver la vulnerabilidad en la que estás, los cero incentivos a denunciar cualquier cosa que te pase, vivir peor, ¿no? Ahora con ataques de ansiedad, no solo por el encierro, sino por pensar en los riesgos que tienes afuera. ¿Existen mecanismos que podamos hacer los ciudadanos, no sé, como comunidad, con los vecinos, con cómo mismo tú te cuidas? O sea, no sé, ¿cuál sería nuestra alternativa? Bueno, las alternativas principales para la ciudadanía están relacionadas con la prevención situacional de la delincuencia. Es decir, si pensamos en un triángulo de actividad rutinaria delictiva, este triángulo necesita tener 3 elementos para que sea un delito. Un ofensor o un delincuente que esté motivado, alguien que, por ejemplo, se queda sin empleo, tiene que dar de comer a sus hijos, es el delincuente motivado. Tiene que haber un objeto también que sea asequible, no es lo mismo robar un celular o robar un refrigerador. Y tiene que haber un tercer elemento que es la falta de un guardián capaz, que puede ser un policía, una cámara de videovigilancia, etc. Entonces, tenemos que pensar los ciudadanos en este trío de situaciones que se necesitan para generar el delito y qué podemos hacer. Es decir, qué podemos hacer para yo y que mis objetos no sean víctimas de robo. Lo primero, si volvemos al caso del celular, pues no sacar mi celular en la calle. Es decir, si voy al metrobús, si voy al transporte público, si estoy en mi coche, si estoy en cualquier lugar que no sea mi casa, no tengo por qué estar sacando mi celular. Realmente, pues, una persona que nos está haciendo una llamada urgente puede esperar 15, 20 minutos hasta una hora, hasta que estemos en una oficina, en una casa donde vayamos y que lo podamos sacar con confianza. Eso es cuidar nuestras propiedades. Mirar sobre el hombro, muy importante, tener la precaución siempre de no caminar inocentemente en las calles. Debemos mirar quién está a nuestro alrededor, tener conciencia de qué pasa a nuestro perímetro, estar alertas de cualquier movimiento, de cualquier irregularidad. Si alguien intenta detenernos en la calle, pues no detenernos. Vamos a llegar a una época muy grosera, porque esto hace rudas a las sociedades en las cuales te preguntan algo y no contestas. Es horrible, rompe el tejido social y nos convierte en seres individualistas y terribles, pero es un mecanismo de protección. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos casos en los cuales, a partir de que detienen a una persona a preguntarle algo, o le dicen se te manchó el zapato, o cualquier cosa, de ahí viene un asalto, de ahí viene un secuestro. Entonces tenemos que estar con mucho cuidado, tristemente, con mucha sospecha de que nos rodean. Esto es algo que rompe mucho, digamos, las dinámicas de convivencia en una ciudad. Sin embargo, hay otros procesos de abajo hacia arriba que nos pueden llevar a fortalecer el tejido social. Si hablamos con nuestros vecinos, identificamos junto con nuestros vecinos las áreas de riesgo, si identificamos con nuestros vecinos nuestras vulnerabilidades, es decir, oye vecino, cuando entraron a tu casa, ¿qué hora fue? No, pues fue a las 2 de la tarde porque no hay nadie en mi casa. Ah, mira, pues ¿qué te parece si nos ponemos de acuerdo para ser vecino vigilante en la cuadra? Quien esté en su casa a determinadas horas puede salir y darse una vuelta de 10, 15 minutos y a la siguiente hora alguien más, y a la siguiente hora alguien más y establecer, digamos, como estos mecanismos. Y si ya tienen el esquema de vecino vigilante, contactar a su policía de proximidad, a su policía preventiva y decirles, oiga, nosotros estamos haciendo este programa de vecino vigilante, pero necesitamos un teléfono donde llamemos y sí nos conteste. Más allá del 911, sí el comandante nos puede dar su número y nosotros comunicarnos con él. Es decir, crear grupos de WhatsApp, también eso es algo que ha sido muy efectivo. Los grupos de WhatsApp son muy dinámicos y permiten en tiempo real decir, oigan, hay una persona en la calle que no conozco y está quedándose viendo a una casa. Vamos a salir, vamos a llamar a la policía, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, creo que los grupos de WhatsApp son algo que ha sido muy funcional, que de pronto tienen demasiada información, pero si se administran correctamente, pues pueden servir muy bien.
Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos una semana más. Esto es Política 101 a través de INCU Comunicación Sin Límites. Nos vemos aquí la próxima semana. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio. Esta fue una producción de INCU. Derechos reservados.